Bienvenidos a un video de probabilidad y variables aleatorias. En este video vamos a resolver un ejercicio de probabilidad, encontrar las siguientes probabilidades dependiendo de los datos que nos da el ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Se monitorea una llamada telefónica, la cual se clasifica como llamada de voz si alguien está hablando o de datos si la llamada está transmitiendo una señal de módem o fax. Se clasifica la llamada como larga L si dura más de 3 minutos, de lo contrario como B corta si dura menos de 3 minutos. Según los datos recopilados por la compañía telefónica, la probabilidad de que sea de voz es 0.7, la probabilidad de que sea larga es 0.6 y la probabilidad de que sea de voz y larga es 0.35. Entonces vamos a ubicar estos datos que nos dan en una tabla para poder calcular la probabilidad de que sea de datos y larga, la probabilidad de que sea datos unido a larga y la probabilidad de que sea de voz corta. Entonces la tabla que haré en este momento es larga, corta, voz y datos. Entonces el primer dato que nos dan aquí es que la probabilidad de que sea de voz y larga es 0.35. Vale. Entonces para encontrar la probabilidad de que sea de datos y larga, sabemos que la probabilidad para que sea larga es la probabilidad de que sea de voz y larga más la probabilidad de que sea de datos y larga. Entonces vamos a poner esto por aquí. La probabilidad de que sea larga es igual a la probabilidad de que sea de voz larga más la probabilidad de que sea de datos larga. Lo que nos piden encontrar es esto de aquí, así que de aquí despejamos. La probabilidad de que sea de datos larga es igual a la probabilidad de que sea larga menos la probabilidad de que sea de voz y larga. Esto reemplazando con los datos que tenemos, la probabilidad de que sea larga es 0.6 menos la probabilidad de que sea de voz larga es 0.35. Esto nos daría igual a 0.25, la cual sería la probabilidad de que sea de datos largos. 0.25. El número 2 nos dice que la probabilidad de que sea de datos unido con larga. Para esto debemos conocer antes la probabilidad de que sea de datos. Es decir, la probabilidad de que sea datos unido con larga va a ser igual a la probabilidad de que sea de datos más la probabilidad de que sea de larga menos la probabilidad de datos intersecado con larga. Entonces, para poder conocer la probabilidad de que sea de datos, nosotros vamos a realizar otro cálculo que está más acá. La probabilidad de que sea de datos unido con larga es igual a la probabilidad de que sea de datos más la probabilidad de que sea larga menos la probabilidad, se me chocó esto, la probabilidad de que sea datos intersecado con larga. Ahora de aquí, lo que decía, nos falta la probabilidad de que sea de datos, así que vamos a dejar esto para hacerlo luego. Y vamos a continuar con el ejercicio 3. De aquí nos pide la probabilidad de que sea de voz, la probabilidad de que sea de voz intersecado con que sea corta. Y esta probabilidad la podemos despejar de esto de aquí, de que la probabilidad de que sea de voz es igual a la probabilidad de que sea de voz larga más la probabilidad de que sea de voz corta. Entonces, despejando esto, es la probabilidad de que sea de voz corta
es igual a la probabilidad de que sea de voz menos la probabilidad de que sea de voz larga. Entonces estos datos ya teníamos que la probabilidad de que sea de voz es 0.7 y la probabilidad de que sea de voz larga es 0.35. La probabilidad de que sea de voz es 0.7 menos la probabilidad de que sea de voz larga es 0.35. Esto nos da igual a 0.35. Entonces la probabilidad de que sea de voz corta es 0.35 y esto lo juntamos aquí. Entonces ahora sí volvemos al ejercicio 2, que era la probabilidad de D unido con L. Sabemos que en esta tabla la sumatoria de todo esto debe dar 1. Entonces, tomando ese dato, diremos que vamos a encontrar la probabilidad de D. Probabilidad de D es igual a la probabilidad de DL más la probabilidad de DB. Aquí la probabilidad de DL, la que ya calculamos aquí arriba, es 0.25 y la probabilidad de DB, que es lo que no tenemos, no la sabemos, pero la podemos calcular si decimos que como la suma de todos estos vale 1, sumamos 0.35 más 0.35, tenemos 0.7 más 0.25, tenemos 0.95 y lo que nos faltaría para que dé 1 sería 0.05. Entonces tenemos que la probabilidad es 0.05, la probabilidad de DB. Esto sería 0.30, que sería la probabilidad de D. Ahora con la probabilidad de D ya podemos calcular esta probabilidad. Voy a volverla a anotar aquí abajo. La probabilidad de D unido a L es igual a la probabilidad de D más la probabilidad de L menos la probabilidad de DL. Entonces esto es igual a la probabilidad de D que acabamos de calcular, que es 0.30 más la probabilidad de L, la probabilidad de L que nos daba el ejercicio, 0.6 menos la probabilidad de DL que lo calculamos al inicio y nos daba 0.25 menos 0.25. Esto realizando los cálculos, 0.30 más 0.6, 0.9 y el 0.9 menos 0.25 nos da igual a 0.65. Y esa sería la respuesta al ejercicio 2. Entonces, la probabilidad de DL es igual a 0.25, la probabilidad de D unido con L es 0.65, la probabilidad de B intersecado con V es igual a 0.35. Y de esta manera completamos también la tabla de probabilidades, que la suma de todo esto nos da 1. Espero haberles ayudado. Muchas gracias.